Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos. ¿Cómo estás, querida? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a Lina Acosta Sandal. Ella es mamá latina, psicóloga clínica, experta en el desarrollo del niño y el adolescente y fundadora de la plataforma Stop Parenting Alone, la cual ofrece apoyo, entrenamiento y servicios para padres, escuelas y grupos comunitarios. En lo personal, Lina y yo nos conocemos hace varios años y yo he sido testigo de sus consejos y de su trabajo. Con Lina vamos a platicar de su trayectoria bilingüe y bicultural y, por supuesto, su trabajo como psicoterapeuta en pro de la salud socioemocional de los niños. Bienvenida, Lina. Gracias, muchas gracias. Un gusto enorme tenerte acá, sobre todo que sabemos que estás en varios medios y que mucha gente quizás ya te ha visto en diferentes latitudes, pero un gusto enorme tenerte en el podcast. ¿Por qué no nos contás un poco más para los que no te conocen o no te conocen tanto? ¿Cuál es tu trayectoria bilingüe, bicultural? ¿De dónde viene Lina? Un poco para que te conozcamos esa parte más personal. Bueno, yo siempre les digo a las personas que yo soy gringa colombiana. Me gustó, ¿ah? Me encanta. Entonces, ¿por qué? Porque yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 7 años y en realidad a las familias con las que trabajo que acaban de llegar al país, que están tratando de enseñar y educar a sus hijos en este nuevo país, yo siempre les digo, mírenme, ustedes están enseñando y ayudando a alguien y esa soy yo, porque yo me veo como una persona de 51 años que es bicultural y bilingüe. Y yo tuve la experiencia porque llegué aquí a los 7 añitos. Ahora, ¿qué hizo mi mamá? Que ahora con la experiencia que tengo, ayudó a que yo sea bicultural y bilingüe. Todas las vacaciones me mandaba a Colombia. Yo salía un viernes y el lunes ya estaba en Colombia con la abuela en el pueblo, porque ni siquiera en Bogotá. Estaba en un pueblo que se llama Honda, en Colombia. Y me mantenían, estaba allá hasta que tenía que volver al colegio. Entonces me expuso al lenguaje, pero de todas maneras yo metía las patas con mis primos y, ¡ay, qué dijo la gringa! Y se burlaban y todo eso, pero pude como desarrollarme como ser humano en las dos culturas, ¿no? Y no fue perfecto porque hubieron momentos a donde integrar esas dos culturas fue difícil, ¿no? Especialmente en mi adolescencia, cuando habían tantos ritos americanos que mis padres no entendían. Algo como el prom, ¿no? Esa fiesta de final de año que hacen aquí en los Estados Unidos, que muchos padres en Latinoamérica no saben qué es y por qué se pasa. Claro que ahorita como que han creado, yo he oído que hay prom en México y ahora hay prom en diferentes partes, ¿no? Pero para mí esa fecha fue muy, muy importante porque yo les dije, yo quiero quedarme afuera de la casa, como hacen todos los chicos aquí en los Estados Unidos. Y mi mamá, ¿cómo usted qué? No, señora. Y la pelea, ¿no? Que empezó porque es un ritual de acá, ¿no? Entonces, eso fue muy importante y pues, pero eventualmente, pues para poder integrar, yo sé que yo pude ir, como yo digo que yo fui al buffet, ¿sí? Con mi platico bicultural de qué me gustaba de Colombia, qué me gustaba de los Estados Unidos, y esa soy yo. Entonces, en realidad, pues yo soy ese niño que muchos padres, en particular en los Estados Unidos, están enseñando en este momento. Entonces, yo tengo la experiencia como mamá, pero también como niño.
right? Siempre hablas de ese conflicto bicultural con el cual luchaste desde niña hasta la adolescencia. ¿Cómo lo superaste? Y me pareció interesante que hablaras del prom porque te iba a preguntar también, por ejemplo, a mí, yo crecí en Puerto Rico, pero eso de los sleepovers que se vive acá, a mí nunca me dejaron dormir en casa de nadie. Entonces, cuando dijiste lo del prom, que tu mamá no, me acordé de eso, ¿no? Y a mí no me dejaban quedarme en casa de nadie. Right, right, right. Tomó tiempo, ¿no? Porque yo creo que en la trayectoria del ser humano natural, la adolescencia es el momento que la persona dice, todo lo que me han enseñado, ¿creo yo en eso? Todo lo que me han enseñado, esos valores son los que yo quiero que pues nosotros como padre, ahora yo tengo 14 y 17 años aquí en esta casa mía, right? Y ahora yo lo estoy viviendo como mamá, ¿no? Y es un momento difícil porque si el adolescente está saludable, tiene que cuestionar eso. Entonces, cuando yo llegué a mi adolescencia, yo tuve un momento como que no, yo soy americana. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué? Porque mi mamá me decía, usted es colombiana. Era una parte como de la regla de ella, no, en esta casa eso no se hace porque esta es una casa colombiana. Una vez me dijo, eso es como el consulado. Usted entra aquí y usted está en Colombia. Es como, y yo, entonces, en la adolescencia, como ahí no había una forma de platicarlo o tener ese que uno puede hacer, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Mi mami no supo hacer eso, ¿no? Fue el momento difícil y por un tiempecito, como desde séptimo grado hasta como noveno grado, hasta que conocí a mi amiga Sharon, que era barranquillera y súper proud colombiana, ¿sí? Yo decía, no, pues yo soy americana. Y hasta cuando iba a las vacaciones en Colombia decía, sí, yo soy la gringa y qué, ¿no? Entonces como que, pero ¿cómo lo integré? Cuando ya no necesitaba tanto, otra vez, la trayectoria normativa del ser humano, más o menos entre los 17 y los 20, uno empieza como a ver a sus padres como seres humanos, no como esa persona omnipotente, ¿no? Y entonces en ese momento sí, y porque mi amiga Sharon, la barranquillera, la costeña, como buena costeña, ¿no? Los costeños en Colombia son súper chéveres, ¿no? Me dijo, ¿por qué estás dejando esta parte tuya? Entonces fue un poquito la influencia de mi entorno, pero también la trayectoria, ahora siendo, experta en el desarrollo, entiendo qué estaba pasando, ¿no? Yo pude decir, no tengo que completamente rechazar ser colombiana para ser quien soy. Y entonces ahí fue. Y también algo que me ayudó fue que en Miami, esa es otra cosa diferente para las personas que no viven en los Estados Unidos. Miami no es los Estados Unidos. Miami es la capital de Latinoamérica. Así es, muy Y entonces, cierto. ese poder político, ese poder económico, ese poder que tenemos en la cultura, lo tiene el latino en Miami. Y hay latinos de no, todo el mundo dice, ay, Miami es tan diverso. No, en realidad no, es diverso en personas latinoamericanas, ¿sí? Y caribeños, ¿no? Hay puertorriqueños, hay cubanos, hay de todas partes. Aquí usted puedes ir a comer comida chilena, uruguaya, colombiana, cubana. Entonces yo vivía más o menos en Latinoamérica aquí en Miami, pero cuando me fui a Boston y de repente estaba en los Estados Unidos, ahora sí. Right? Ahí ese fue otro momento a donde en ese balance de que soy colombiana, soy gringuita, soy colombiana, soy gringuita, ahí de repente me dio rabia, ¿no? Con la escorpio que soy. Me dio rabia que me estaban tratando mal porque yo era latina o algo como que no me sentí como con tristeza, sino que me dio rabia. Encontré el grupo Latinos Unidos de Boston University y ajá. Entonces, eso me ayuda también. Entonces, vuelvo para contestar la pregunta. El entorno me ayudó mucho. Sharon,
mi amiga en el bachiller y en la universidad sintiendo como que ese pushback de que yo no era americana porque era latina, que muchos muchachos sienten en este país, ¿sí? Si no viven en Miami y si no viven en ciertos barrios de Los Ángeles, en San Diego. Ciertos barrios, porque ni siquiera, ¿no? Porque yo viví en Los Ángeles muchos años y no, es el barrio. Uno siente esa diferencia en ciertos barrios en Los Ángeles. Sí, a mí en Los Ángeles una persona me preguntó, pero ¿por qué tienes esos ojos claros? Y yo no entendía la pregunta. Se me hizo como que, con una pregunta como que, y yo, perdón, pero esos ojos tan claros, ¿pero por qué, Lina? Y yo, I'm sorry, I don't understand your question. Oh, porque tú eres latina, ¿por qué tienes los ojos claros? Y yo, what? Pero, sí, entonces, ¿cómo lo integré? La influencia de mi entorno, que es importante para una persona de 13 a 25 años. em, de todas maneras, tenía esa fundación que mi mamá me dio de mandarme a Colombia a estar con mi familia. Sí, entonces tenía como mi propia experiencia. am, y, y, y como con tiempo entendí que era un superpoder, porque la otra cosa que pasó fue que todos mis primeros trabajos, desde que me gradué de la universidad, me los dieron porque era bilingüe. A mí me dieron mi primer trabajo cuando yo salí de la universidad, porque yo no era psicóloga, yo no hice psicología en mi bachelor's, era administración de empresas con una especialidad en hotelería porque iba a regresar a Miami. Entonces mi primer trabajo fue en el Ritz-Carlton de Boston. Y me dieron el trabajo con 22 años y no se lo dieron a otra persona con más edad que trabajaba en el Ritz, que me miraba feo Porque eras bilingüe. porque yo era bilingüe. Wow. Entonces eso vi como que, oh, wow, esto es algo. Entonces, ¿cómo pude integrar todo eso? ¿Cómo pude, el entorno, las oportunidades y la fundación de haber estado en los dos países y poder ir a ese buffet y crear ese plato bicultural y bilingüe mío? Me encanta y no es novedad porque te sigo y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que decís, no solamente las que viniste a contarnos acá, pero lo que más me gusta es esto de poder normalizar algunas situaciones, ¿no? Desdramatizarlas y aceptarlas. Es esta época de la adolescencia o es una época en la cual nos podemos cuestionar, normalicemos que nos podemos cuestionar, que pasan cosas, que uno de nuestros hijos se plantee si quiere seguir hablando español o si se siente más o menos latino, colombiano, etcétera. Puede pasar, podemos permitir este diálogo, esta apertura y este intercambio y es parte del proceso, ¿no? De buscar la identidad, etcétera. Sobre todo en nuestros hijos que la tienen un poco más complicada que otros, con Sí. un padre de acá y a veces un padre de allá y a veces crecido acá y nacido allá y criado y las vacaciones, ¿no? Este buffet que decís, qué es lo que uno se va sirviendo de cada cosa y cómo se va haciendo este cóctel, ¿no? Sí. Interesante, Sí. que me parece increíble y que termines esa misma reflexión diciendo, bueno, y este otro trabajo me lo conseguí justamente por este plus de ser bilingüe. Y es algo de lo que muchas veces hablamos, ¿no? Sobre todo con quienes tienen hijos muy pequeños y que el camino es arduo, pero vale mucho la pena Sí. toda la inversión que hacemos en nuestros hijos y en nosotros mismos, ¿no? Si lo podemos ver, pero esta creo que perspectiva que tenés porque lo pasaste Ujú. como niña y lo ves como mamá y como profesional, creo que tiene estos condimentos, ¿no? Que te hacen entenderlo con tanta claridad y poder transmitirlo así. Y además me parece que tenés una especie de formación de artista también que te hace poder comunicarte y conectar. Contanos esa faceta, por favor. Bueno,
¿Por qué Lina Acosta Sandal estaba en Los Ángeles? Hollywood. Porque fui a Los Ángeles a actuar. Tuve un tiempo ¿cuándo fue? Desde el 97 hasta el 2005 que estaba actuando en Los Ángeles. Entonces sí, tuve esa experiencia y siempre me preguntan, pero ¿cómo dejaste la actuación? ¿Cómo te fuiste de Los Ángeles y ahora eres psicóloga? Dos razones. Yo creo que a mí me interesaba la actuación porque siempre he tenido curiosidad sobre por qué las personas hacen lo que hacen. Siempre. Y en la actuación, si uno es un buen actor y uno lee un guión, no puede juzgar al personaje, tiene que entender por qué el personaje hace las decisiones que hace. Entonces yo como que ya estaba con los guiones, estaba haciendo psicología sin, como decía Charlie Chavo, ¿no? Sin querer queriendo, ¿right? Y después, en el 2005, ¿qué pasó? Me volví mamá. ¿Y qué me pasó? Me pasó lo que le pasa a todos los padres, porque yo quiero normalizar esto para esas personas que están escuchando que tienen niños menores de 5 añitos. El momento que ese nene llega al mundo, uno se da cuenta del trabajo que tiene que hacer y empieza a cuestionarse 100%. ¿Por qué hice esto? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Cómo no les hago daño? ¿Les voy a hacer daño? ¿Yo soy mala mamá? Ay, no, yo no quiero hacerlo como me lo hicieron a mí, pero no sé qué hacer. Ay, todo. Yo quiero que todo el mundo que esté escuchando, que sepa que eso es perfectamente humano y normal. Lo que pasa es que cuando a mí me pasó eso, porque yo soy un poquito más loca de los demás, right? En cambio de ir a comprar un libro, dije, you know what, siempre me ha gustado la psicología, yo no quiero volver nada a mi pobre nena, a mi Camilita, entonces me voy a ir a sacar un master's. Y fui, y fue cuando cambié por completo. Ya no, yo no quería ir a otra audición para vender aspirinas, no me interesaba, ya no quería. Y by the way, cuando estaba actuando, ¿por qué conseguía gente? ¿Por qué enseguida me dieron trabajo? Porque era bilingüe. En Los Ángeles es súper difícil conseguir una gente y especialmente en el 97, right? Porque no era en el internet así fácil que todo el mundo manda sus foticos ahora, ¿no? Es más fácil ahora. En esa época tenía uno que buscar a la persona que iba a mandar las fotos. ¿Y por qué? Por bilingüe. Porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, mi niña, empezar este camino tan bello, ¿sí? De ser mamá, fue lo que causó que yo fuera y me especializara. Entonces, cuando entré al colegio, como era mamá, todo lo que tenía que ver con el desarrollo, todo lo que tenía que ver con los niños, me encantó. Y por eso terminé así como estoy. Entonces, por eso dejé la actuación, maybe. Y lo más bello es que lo de administración de empresas lo sigo usando. Claro. Right. Seguro. Lo de la actuación lo sigo usando porque la primera vez que tuve la oportunidad de llegar al mundo fue porque una amiga mía no podía ir y ella dijo, llama a ella. Entonces yo llegué y todo el mundo se quedó como que, wait, what? Como anonada de esta mujer, ¿cómo sabe? Yo no había dicho nada, ¿no? Cómo hablar en las cámaras. Pero, ¿cómo hiciste? Y yo, es que yo actuaba. Uno nunca sabe, ¿no? O No, sea, va cosechando luego, pero esas semillitas hay que empezar a ponerlas, hay que confiar, ¿no? A veces hay un instinto. exacto, exacto. Y esa es otra cosa, digamos, que es diferente de una cultura en nuestros países, ¿no? En nuestros países la persona escoge su carrera y se mantiene en esa carrera y no, la carrera no cambia. Entonces, en mi platico de buffet, de bicultural, yo puedo cambiar mi carrera porque eso es un aspecto de la cultura americana que la he puesto en mi plato. Claro, claro, me encanta. Y hablando de eso, cómo creciste tú con los idiomas y la cultura,
tus hijos ahora tienen 14 y 17, me parece que dijiste. Los criaste bilingüe, obviamente. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Usaste alguna estrategia definida o fue más casual, más firme? ¿Cómo están ahora mismo con el español, con lo de bilingüe? Cuéntame, porque yo sé que en todas las familias es diferente y todas pasamos por altas y bajas en cuanto a ese aspecto, especialmente si nuestros niños están creciendo en Estados Unidos o van a un segundo país. Bueno, esta es mi confesión. Estamos aquí para escucharte y contenerte. Exactamente, no, ¿Está porque lista para mi confesión? Con mis hijos ha sido un desastre lo del bilingüe, lo de ser bilingüe. Entonces es más con yo hice un video en TikTok y en Instagram diciendo mi confesión, mis hijos hablan horrible el español, suenan como gringuitos. Pero lo podemos hablar como los errores que cometí, right? Los podemos hablar porque ahí también podemos hablar lo que yo sé siendo de la neurología de ser bilingüe, ¿no? Entonces, los dos entienden 100% lo que escuchan. Yeah. Entonces, ¿por qué entienden 100% lo que escuchan? Nosotros como seres humanos aprendemos a hablar primero lo que escuchamos, el lenguaje receptivo, y segundo, empezamos a practicar lo expresivo. ¿Sí? Y eso pasa desde que nacemos hasta que nos expresamos más o menos a los 2, 2 y medio, y eso empieza a incrementar. Entonces, ¿por qué mis hijos tienen un lenguaje receptivo? Porque yo sabía como profesional que era que esos primeros 5 años yo tenía que hablarles en el español 100%. Con mi esposo escogimos que yo iba a hablarles en español porque él es cubano y yo soy colombiana y queríamos que ellos tuvieran un acento similar al mío. Es un tema de gustos, está muy bien. Ridiculous, but that's what we thought. Bueno, Cada uno elige entonces, su camino. entonces yo hablaba en español, él hablaba en inglés. Entonces hicimos entre 0 a 5 para la niña, perfección, lo hice. El receptivo de la niña es perfecto. ¿Qué pasa con el segundo hijo? El mayor está en el colegio. El mayor, en el momento que entra al colegio, y es otra información que quiero dar a las familias, el momento que entra al colegio, el segundo lenguaje que es más dominante, perdón, el segundo se vuelve el primero, se vuelve más dominante, ¿no? Claro. Entonces, y cuando mi niña tenía 3 añitos cuando nació su hermano, ¿no? Entonces, ella todavía estaba hablando en español y estábamos en Los Ángeles, ¿no? Entonces hablando español y el español se hablaba en la casa, ¿no? Pero cuando ella entró al colegio, ella le hablaba a su hermanito en inglés. Entonces a mi hijo habían 2 que hablaban en inglés y una que hablaba en español. Entonces mi hijo, su receptivo es un poquito menos que el de la niña. Yeah. Okay. A mí igual. Right, entonces entonces, ¿qué pasó? Ya cuando nació mi hijo, para mi esposo y yo, los dos somos bilingües y biculturales, pero igual que nuestros hijos, nuestro primer idioma es el inglés. Claro. Mi primer idioma no es el español. Aunque lo hablé hasta los 7 añitos, solamente yo sé que yo me expreso mejor. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es tu lenguaje que usas cuando estás muy emotivo? Y si yo me quiero expresar en una forma muy emotiva, es inglés. Lo haces en inglés, qué interesante. Ese es el idioma, right? Hay muchos psicólogos que saben, digamos, yo cuando tengo una familia que no, yo les
yo siempre les digo, cuál es el idioma que tú usas cuando sientes los sentimientos grandes? Hablemos en ese. Yo siempre les digo a los papás con los que trabajo, bueno, yo voy a ir en inglés y en español así, porque estoy aquí en Miami, ¿no? Y puedo hacer el Spanglish. Porque yo creo que también ese es mi tercer idioma. Mi tercer idioma es el Spanglish. El de todas, sí. De verdad que sí. Eso es bastante Total. universal en Porque la lo cultura es, latina. Total. porque es una forma de expresar, yo diría, esa es otra forma de expresarme y es parte de quien yo soy, ¿no? Entonces, como para nosotros, para yo hablarle a mis nenes en español 100% del tiempo, era algo que tenía que trabajar y tenía que pensarlo y no era tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? La vida pasa, nos estresamos y yo dejé. Entonces no era tan específico. Y mi esposo y yo nos hablamos en inglés. Y ese fue otro error que cometimos. Debimos nosotros dos, cuando los niños estaban con nosotros, hablar entre nosotros en español, pero no lo hicimos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo era la única hablando español, yo hablaba con mi esposo en inglés, el niño hablaba en inglés con la niña. Entonces, cuando mi hijo estaba ya, cuando regresamos a Miami, ahí fue cuando mi hijo no tiene acento porque fue un preescolar bilingüe. Mi niña tiene acento en español, aunque ella habla mejor, porque en sus primeros 5 añitos, ella solo escuchó inglés. Es súper interesante. Es muy Ujú. interesante. Esa parte del cerebro que sabemos que cuando el niño aprende un idioma no tiene acentos, no tiene Sí, ningún sí, sí. acento. Yo lo he vivido, he tenido la experiencia con mis 2 hijos. Como mi niña estaba hablando inglés en Los Ángeles, ella tiene acento y ella le da una rabia pero porque yo tengo acento en español y él no, y él ni siquiera lo sabe hablar. Yo le dije, Qué interesante. Es porque increíble. Brian, entre los 2 hasta los 5 años, una maestra le hablaba en español y la otra maestra le hablaba en inglés aquí en Miami, porque él fue al preescolar aquí y ella fue al preescolar en Los Ángeles. Y en Los Ángeles era solo inglés, el preescolar. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo bueno es que como los receptivo buenísimo, el español un poquito como rotico, pero cuando vamos a Colombia, al 5.º día se defienden. Y me imagino que si se quedan un mes como yo me quedaba, van a soltar la lengua porque tienen el receptivo. Pero mi hijo, el que no tiene mucho el español, ha decidido desde 4.º de primaria estudiar japonés. Ah, wow. Pero qué bien. Pero Todo yo digo que conocimiento es suma. exacto, yo digo que es la influencia de que en la casa hemos tratado los idiomas y ahora está en 9.º y ha tomado que casi 5 años de japonés en el colegio acá. Y el año que viene quiere ir a hacer un intercambio que hace el colegio de él aquí para ir al Japón. Qué maravilla. Me encanta eso. Pero esto tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De abrir nuestras casas, nuestras cabezas a la cultura, no solamente al idioma, tampoco como herramienta, lo digo también como, bueno, mi perspectiva es psicopedagógica, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nos abrimos, les damos la oportunidad de abrirse a un mundo diferente y esa curiosidad, ya sea el japonés u otro idioma, me parece que tiene, o sea, dice mucho de la educación Exacto. y de la crianza en tu hogar, ¿no? En el hogar. Exacto, exacto. Y yo digo que porque somos una familia bilingüe, él fácilmente decidió hacer esto y también él tiene el otro idioma que nadie lo habla, que es el idioma de la música. A él le gusta la música. Entonces, para él es eso, ¿no? Es eso. Pero sí, no. Entonces, ¿qué no hice bien? Mi esposo y yo deberíamos hablar en español para que ellos mantuvieran. No mantuve ese 30% del tiempo que uno tiene que hablar ese segundo idioma, ¿sí? Ujú. Lo hice menos y, y, y como que dejé de tratar.
como cada uno cuando los niños ya tenían como, el niño tenía como 7 y Camila tenía 10, como que, whatever. Pero, ahí lo tienen. eh, en el bachiller, mi hija ahora está que ella quiere hablar español, quiere ir a Colombia antes de ir a la universidad, porque el otro día me dijo, no, tengo miedo de perder mi español. Y yo dije, tranquila, no lo vas a perder, tienes que hablarlo el 30% del tiempo, lee libros en español. Entonces ahora ella de adulto, de 17, como lo igual que yo, quiere. Entonces yo le dije, mira, tú lee, el otro día le dije, a ti te encantaba Harry Potter, léelo en español. Pero plantaste, o sea, lo que sí hiciste bien, que hiciste muchas cosas bien, lo que sí hicieron bien fue plantar esas semillas, ¿no? Claro. Porque a veces brotan y algunas brotan más tarde y otras brotan a destiempo, entre comillas, lo diría, ¿no? Porque cuál es el tiempo de cada uno, ¿no? Pero ese interés, esa curiosidad, esa visión que tiene ahora de no lo quiero perder y por algo se da cuenta que no lo quiere perder porque la conecta con cosas y porque le abre un futuro más interesante probablemente, o lo que ella piensa puede ser más interesante, esa inquietud viene Sí. de alguna semillita plantada en otro momento. Así que creo que esto nos pasa mucho a los papás, sobre todo cuando tenemos los hijos en estas edades, empezamos a ver en retrospectiva qué tendríamos que haber hecho distinto o no, y que por esto sirve muchísimo para quienes tienen hijos más pequeños, el tema de Ujú. aprender de los errores de otros y hacer los suyos propios, ¿no? Porque intentamos y hacemos lo mejor con, bueno, ahora hay un montón de recursos Sí. y quiero que cuentes un poco qué es, digamos, el recurso tan valioso que ofreces, que es tu guía, tu coaching. Contanos un poco qué es Stop Parenting Alone, que para los que no saben tanto inglés, esto tiene que ver con dejar de maternar, paternar solos. Para esto está Lina para acompañarnos. Sí, y como en su esencia, em, Stop Parenting Alone es educación para padres y apoyo para padres basado en la neuropsicología, el desarrollo normativo del ser humano y, y también, pues, las experiencias mías también como mamá, ¿no? Como yo puedo integrar lo que he hecho con lo que sé académicamente. ¿Por qué el programa? ¿Y por qué que no tenemos que criar niños solos? ¿Por qué? Porque pasan tres cosas cuando una persona se vuelve padre. Y esto sí, ya lo veíamos solo en los Estados Unidos, en Alemania, pero ahora se está agrandando. Uno, la persona se aísla, ¿sí? Ujú. Y esto es nuevo en la sociedad, porque antes, en el comienzo, desde 1960, 1970 y hasta más en los países latinoamericanos, eran 3 adultos y un niño. Y ahora es un adulto a 3 niños. Hemos cambiado cómo nos apoyamos. Mm. Pero eso es nuevo, eso de que un adulto y 3 niños es nuevo. Eso no es algo que pasaba. Siempre la persona tenía como que la abuela, la tía, la mamá, ¿sí? Y hasta en nuestros países eso está empezando a cambiar, se ha vuelto más como acá, como en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es un sitio donde el papá puede llegar y puede tener información o directamente de mí yo tengo clases electrónicas, ¿no? Cursos Grabados. sí, cursos grabados o en la membresía que yo hago. Yo he tratado de tener diferentes niveles de costo para que la persona pueda encontrar cuál es su apoyo. ¿Y por qué lo hago? Porque yo sé que cuando el padre entiende el desarrollo, la inteligencia emocional,
el desarrollo socioemocional de los niños, ellos hacen las mejores decisiones para sus hijos, ¿no? Entonces, eso es el programa y por qué lo doy. Y en particular aquí en los Estados Unidos, me interesa mucho hacerlo en español. ¿Por qué trabajo con Telemundo? ¿Por qué me gusta poner videos o blogs en español? Porque el que está enseñando y tratando de desarrollar un ser humano en los Estados Unidos, siendo latino y recién llegado a este país, es súper importante, ¿no? No quiero que se sientan solos, porque muchas personas llegan a este país sin su familia. Entonces, una parte de mi trabajo especialmente y por la cual cuando decidí abrir mi programa y trabajar esto con padres, me mudé a Miami porque sabía que yo lo que había aprendido lo podía hacer acá. Sí, otra vez, siendo bicultural y bilingüe, ¿no? Como en inglés es healer, heal thyself, you know? Eh, Quería darle a los padres, como mi mamá, el apoyo que ella no tuvo, Ujú. right? Entonces, porque eso es lo que hacemos todos, cualquier psicoterapeuta que te diga que no se está tratando de cambiar la trayectoria de su pasado, están diciendo mentiritas. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Está las clases que pues las personas en online, ¿sí? La membresía, que es una llamada a la semana en Zoom. Yo estaba haciendo Zoom desde el 2016, se volvió popular después. Te creo, yo hacía lo mismo desde antes. Right? Wow. Zoom, Skype, todo lo que Zoom, era Skype, todo lo que Skype. yo lo usaba. Entonces, y en la membresía es una vez a la semana el Zoom y un área privada en mi website donde las personas pueden hacer preguntas y yo las contesto en 48 horas. Es como tenerme a mí en el teléfono. Y pues la consulta, ¿no? La consulta que es hora y media, yo escucho a la persona, escucho todo lo que está pasando y entonces le doy un plan de acción. Pero solo para los padres. Ujú. Entonces, ese es el programa. Ahorita, la mayoría de las cosas las hago en inglés, porque las clases sí son en inglés. En este momento, un primo mío está haciendo está traduciendo todos los cursos, entonces también van a haber cursos en español. Todavía no los tengo, pero está ahí, Está en trabajando. proceso, está viniendo. Ujú. Fantástico. Que súper, me encanta eso porque era una de las preguntas que te íbamos a hacer. ¿Trabajas con padres y con niños? ¿Y tienes alguna preferencia de trabajar con papás o con niños? ¿Y desde qué edad empiezas a trabajar con un niño, por ejemplo? Right. Ya la psicoterapia que hacía anteriormente de terapia de con los niños pequeños y con los adolescentes ya no lo hago. He Ok, dejado de hacerlo desde el 2019. Estoy trabajando solamente con los padres. ok. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esa consulta con el padre hora y media, ellos me hablan, yo escucho todo lo que les ha pasado, entonces yo digo, puede pasar tres cosas. Uno, ay, esto es desarrollo normativo, pero lo estás viendo como un problema. Mira, haz la membresía mensual porque son preguntas súper fáciles y tú vas a decir, ay, pero ¿por qué se está despertando? Y yo tengo la respuesta. Dos, wow, esto es algo, usted, mamá, está sintiendo ansiedad, está sintiendo depresión, está muy estresada, vamos a trabajar juntas, cada 3 semanas nos vamos a ver y vamos a hacer un plan de acción. O tres, wow, ustedes necesitan apoyo y su hijo probablemente tiene un trastorno hiperactivo, ansiedad, depresión, entonces a los niños les voy a dar la información para ir aquí. Si no viven en Miami, les digo, este es el tipo de persona que tienen que buscar en su comunidad. Si Ujú. viven en Miami, yo sé, yo conozco, llame a esta persona, llame a esta persona, llame a esta persona. Entonces, eso es lo que pasa. Y
lo más difícil para un padre cuando el niño tiene una diagnosis es seguir ese tratamiento, es entender qué está pasando. Entonces, para las psicoterapeutas a las que yo les refiero, especialmente en Miami, pues el tratamiento les va muy bien porque yo soy la persona que digo, sí, yo sé que parece que ella solo está jugando con él, pero están trabajando 1, 2, 3, 4, 5 y esto es lo que tú tienes que hacer en casa, ¿sí? Entonces, así es como estoy trabajando. Y son esas 3 opciones. Acá, ay, eso es normal, pero eso es lo que va a pasar a los 10 años, esto es lo que va a pasar a los 12 años. Por eso te contesto así. Aquí, eres tú, let's work on this, ¿sí? Y acá, ok, esto es más, yo te mantengo a ti mientras ellos buscan la diagnosis. Ese es mi día a día. Y 3 días a la semana estoy en colegios locales aquí en Miami y asesoro a la administración y a las maestras sobre el desarrollo socioemocional de los niños en la clase. Y Y discúlpame, ¿eso lo haces vinculado con el tema de la biculturalidad? Digo, porque estás en Miami y en las escuelas, esto cuando decís del desarrollo emocional, ¿tiene una conexión con quizás población que son alumnos de familias bilingües, biculturales? a veces ese tópico no llega, ¿no? Porque a veces llega un niño y la maestra dice, no, es que no está poniendo caso. Y yo le digo, no, mira, vamos. No es que sea específico bicultural, sino que es uno de mis lentes, ¿no? Porque yo tengo esa información. Claro, por eso. En Miami no podemos hacer nada pocos profesionales pueden hacer algo en Miami si no entienden lo bicultural y si no lo entienden lo tienen que transferir. Digamos, si un niño le tiene que tener terapia para el hablar, y si es niño de 3 o 4 añitos, tiene que ser una persona que hable el idioma, los idiomas del niño. Definitivamente. Y eso Bueno, no puede pasar en todos los estados de los Estados Unidos, pero No, en Miami sí hay una terapeuta que habla portugués, hay una terapeuta que habla en wow. español, porque somos la capital de Latinoamérica. bueno, Qué aquí en New York interesante. se ve un poco este tema porque están buscando muchísimos profesionales que hablan español. Ujú. En las escuelas públicas, ¿no? Estamos hablando. Las escuelas Sí, privadas siempre son sí, otra situación, pero sí, se está viendo porque además cada vez hay más programas de inmersión en un segundo idioma y bueno, sobre todo estoy hablando de New York City, que es bastante multicultural. 100%. eh, Ahí hay más idiomas. bueno, entonces, claro, esto es lo que sucede, pero es interesante y por eso te lo preguntaba, porque a veces pasa esto, se ve desde en las reuniones de padres con maestros, se ve en las reuniones de padres a las cuales los padres temen ir porque no se pueden comunicar como quisieran con los maestros, o sea, todo esto y todas las herramientas que se están tratando de poner en práctica y a disposición para que puedas tener como padre una vida lo más completa, que acceder a todos los recursos, pero una vez más, esto no sucede en todo el país, en No, este caso Estados Unidos, ni en todos los países, o sea, yo he sí, vivido en Francia, en Canadá yo he vivido en Canadá, en la parte de Quebec son un poquito más sensibles al tema con todo el francés y el inglés, pero no es algo muy común. Y exacto, en nuestros países en Latinoamérica es otro tema, pero bueno, es exacto. interesante que las instituciones también puedan eh, Entender, aprovecharte 100%. como recurso con esta lente que comentás, porque es algo muy de nuestras comunidades, como en Los Sí, Ángeles, Mari ve un montón de sí. esto también. Y yo diría que esos padres que nos están escuchando, que están en una parte a donde el idioma de ellos no se habla en el preescolar o en el colegio o en el high school. eh, Yo no quiero que el padre nosotros tenemos que ser la persona que habla por nuestros hijos. Y es absolutamente necesario, especialmente esos padres que están en los Estados Unidos. Ustedes pueden ir a ese preescolar y decir, mi niño siente seguridad en mi idioma.
estas son ciertas cosas que pasan en casa. Es importante nosotros hablar, aunque la cultura de nosotros no esté en ese colegio, es importante ser la persona que lo trae. Claro. Perfecto. Hablen con las maestras que van a traer un libro, que van a traer una comidita, sí, empanadas, para que el entorno del niño empiece a incrementar y a ver su cultura. Right? Entonces, esa parte, muchos padres piensan que no lo debo hacer porque el niño tiene que integrarse a este mundo en el que está, y eso es lo peor que podemos hacer. El niño tiene que saber un poquito de la cultura de él y de la cultura en el entorno que está en el colegio, y eso lo tenemos que mantener las dos cosas vivas. Claro. Y en el preescolar es el idioma también es parte de la seguridad del apego. Ujú. El bebé, cuando cuando lo tocamos, cuando lo tenemos aquí en nuestro cuerpo, cerquito, eso crea un apego saludable, pero como le hablamos y como le comunicamos también. Entonces, no es que los papás que no tengan la oportunidad de que en el colegio, especialmente a los más pequeñitos, no le hablen en su idioma, no tienen que tener miedo, pero sí tienen que hablarle a la maestra, y nosotros también hablamos con nuestro cuerpo, ese es otro idioma. Entonces es hablar a la maestra, y Sí. también, sí, entonces esa parte, ¿cómo es que se dice? No me estoy recordando en este momento. Mi cerebro bilingüe me está fallando. To advocate. No me acuerdo. Hay Sí, que ir sí, es una manera de representarlos, ¿no? Como hacer el pedido, y sin ¿no tener es miedo, cierto? sí. Sí, con todo respeto, esto es lo que siempre hablamos, o sea, nuestros hijos son la misma persona dentro y afuera de la casa, cuando pasan la puerta no se convierten en otro, nosotros nos sucede lo mismo, entonces también lo que sucede es que en las escuelas no tienen manera de adivinar qué es lo que pasa en la casa de cada chico. Están nosotros, con muchísimo respeto por los Ujú, profesionales ujú. que trabajan, ir y colaborar con esta información, pero bueno, muchas veces da mucho miedo porque, bueno, somos los nuevos, ¿no? Todo este Sí, tema de la barrera del sí. idioma. eh, pero desde aquí, Mari y yo siempre apoyamos esta misma misión y esto que estás reforzando, ¿no? Con tus consultas, con tus recursos, el tema de informarse y después tomar acción, ¿no? En Exacto, casa exacto. o en la escuelita de En el fútbol, de colegio. arte, de música, con la maestra, con la directora, no tienen manera de saberlo, no creo que haya mucho cambio aún en la formación de los maestros respecto a esto, en No, todos lados. No hay, todavía, no yo hay creo que todavía. no, todavía no. Y algo que quiero también, porque lo estoy pensando en este momento y no sé si ustedes lo han dicho en otros segmentos de su podcast, pero cuando un niño está aprendiendo a hablar y está aprendiendo a hablar en dos idiomas y el pediatra te pregunta cuántas palabras dicen, no cuenten separado las palabras, las sumamos. ¿Sí? Entonces, muchas maestras no saben esto. Hasta Sí. ciertas personas que trabajan de terapeutas del hablar cuentan, solo tiene dos palabras en inglés, pero tiene 6 en español. Oh, entonces tiene un retraso. No, tiene 8 palabras. Exacto, Perfecto, me encanta que Right? lo hayas traído porque lo hemos conversado también, pero esto nunca se repite, o sea, poco, o sea, hay que seguir insistiendo, como con un montón de otros conceptos, hay que seguir Sí, insistiendo, sí, valoremos esto, ¿no? Y el esfuerzo que también hacen nuestros hijos en este camino, ¿no? Del sí, aprendizaje de sí. idiomas, Sí, entonces, realmente. claro, en una ciudad como Miami, las maestras saben que tienen que contar todas las palabras y sumarlas. En otras partes no. Entonces te dicen, no, es que tu niño está retrasado, ay, está. Entonces háblale solo en inglés. Ay, es la peor cosa que podemos hacer. Pero bueno, como padres a veces mm, nos asusta, ¿no es cierto? Ujú, Esto nos ujú. retiene, ¿no? Tenemos muchísimo respeto por los profesionales y lo hemos visto también en muchos cambios, y esto, Mari, que tiene hijos todavía más grandes,
lo cuenta con los pediatras, ¿no? Como los pediatras también tenían menos sensibilidad y menos conocimiento, se hablaba muchísimo menos de estos temas, y también tenían esta dificultad para orientar a papás biculturales y bilingües, ¿no? Sí, sí, y porque, es la diferencia en que el niño que está aprendiendo a hablar en 2 idiomas es diferente que la persona que está aprendiendo un idioma. Esa es la diferencia pequeñita. Es un ser humano que está aprendiendo a hablar, está moviendo la motriz oral, está aprendiendo a usar the vocal cords, sí, Las cuerdas vocales. Cuerdas cuerdas vocales. vocales, pero lo está haciendo escuchando 2 idiomas Ujú. y está aprendiendo a etiquetear el mundo en esos 2 idiomas. Es diferente de que nosotras 3 vayamos, digamos, yo en este momento aquí en Miami digo, debería aprender el portugués. Probablemente. Pero sé qué tiempo me va a tomar y no sé que si lo tenga. Ese es Bueno, otro tema, pero todo llega. bueno, una preguntita que te quería comentar antes de cerrar es cómo se ha convertido en algo muy popular la salud socioemocional de los niños y cómo pues pienso que esto puede afectar o no puede, no, quizás la palabra no es afectar, pero puede impactar el que el niño venga de otra cultura. Entonces, ¿por qué es importante que los padres entiendan el desarrollo socioemocional, al igual que las maestras también creo que lo deberían entender? Porque desde el comienzo del ser humano, los seres humanos están desarrollando ciertos aspectos socioemocionales. Lo que pasa es que antes no lo hablamos y todo el mundo sabe que el niño va lo ponemos en la barriguita, después gatea, después se ala y después hace su primer pasito. Bueno, a los 3 añitos es la primera, pero eso lo sabemos. También sabemos que va a aprender a hablar, también sabemos que va a aprender a ir al baño. Pero ellos en los primeros 5 años y para el resto de la trayectoria de su vida hay ciertas habilidades que tiene que tener para poder ser social, habilidades que tiene que tener para poder lidiar con su mundo emotivo. Esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que no lo habíamos hablado y tan claro. ¿Por qué? Porque desde los 90 empezamos a poder experimentar y visualmente ver el cerebro, right? Entonces vimos qué es lo que se está aprendiendo. So, un ejemplo, entre los 3 y más o menos los 7 añitos, porque la diferencia entre una habilidad socioemocional que se desarrolla contra caminar, es que caminamos entre los 9 y los más o menos los 18 meses, right? Ese es el tiempo, más o menos, right? Pero entre los 3 y medio y los 7, el niño está incrementando el control de sus impulsos. Si yo no puedo controlar mis impulsos, yo no puedo tener un vínculo social. Pero igual que lo pusimos en la barriguita para que gateara, para que se alara y para que caminara, tenemos que hacer ciertas cosas con ese nene para que practique controlar sus impulsos. Eso no pasa así del aire. Claro. Tiene que practicar. ¿Por qué un preescolar tiene una rutina? Porque ahí estamos practicando el control de nuestros impulsos. Tengo que parar de jugar para ir a hacerla. Cada vez que un niño tiene una transición, está practicando el control de sus impulsos. Y cuando están chiquiticos, se vuelven nada y te gritan y hacen una pataleta.
porque no pueden controlar su mundo emotivo, porque no pueden parar ese placer. Aplacar el placer es otra habilidad socioemocional que los niños incrementan desde que nacen hasta que se van a la universidad. Lo que pasa es que, pero nadie piensa, right? Nosotros como adultos fallamos en aplacar nuestro placer cada vez que usamos una tarjeta de crédito, que no tenemos la plata en el banco. Qué buen ejemplo, me encanta. Más gráfico imposible, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, Lina, ay, estamos hablando tanto de eso que tiene que ver con esto y lo otro. Es porque son habilidades que tenemos que incrementar, pero muchos padres no saben cuáles son. Entonces dicen, ¿por qué mi niño me está gritando? Porque no sabe controlar los impulsos, no sabe aplacar el placer. Pero cada vez que tiene esa oportunidad que tú le dices, no, papito, todos los días paramos para ir a bañarnos, está ejerciendo ese músculo igual como cuando estaba tratando de caminar. Porque son Entonces, comportamientos aprendidos. se aprende, exacto, son habilidades que tenemos que aprender y a veces no, y a veces no las aprendemos, entonces somos una persona muy impulsiva cuando somos adultos, right? Entonces y esas habilidades son muy específicas y esas habilidades, cada edad, cada grupito tiene como el 40% de los niños de 5 a 7, 40% del tiempo, los niños de 5 a 7 años pueden controlar sus impulsos. Solo 40% del tiempo. Y el papá espera que sea 100% del tiempo. Wow. Right? Sí. 60 entre 7 y 11. Y vuelve a bajar a 40 en la adolescencia. Right? Porque hay otras cosas que están pasando, pero eso es lo socioemocional. Y yo sé que se ha vuelto un poco como que político y malo, y cuando uno está enseñando lo socioemocional, también lo que pasa es que se está enseñando adentro del entorno cultural. Entonces sí, tenemos que tener cuidado en cómo lo estamos enseñando. Esto es tan interesante, Sí. esto y lo que venimos hablando y lo que podemos seguir hablando, que creo que vamos a tener que hacer otro episodio, porque Sí. creo que lo que nos sucede como padres es esto, ¿no? Siempre se nos abren nuevas preguntas, porque los hijos no vienen con manual y los dos hijos, cada hijo es diferente y cada uno es diferente cuando se enfrenta a cada hijo. Tanto para hablar, pero tan emocionadas de que puedas estar y poder darle a conocer a la audiencia tu plataforma, que quiero que lo comentes otra vez, donde te pueden encontrar. De todas maneras, va a estar escrito en la descripción del episodio, porque necesitamos como papás, como adultos, muchísimo apoyo, muchísimo más del que queremos admitir, ¿no? Decinos dónde te pueden encontrar en redes, tu website. En redes, el TikTok mío es solo en español. ¡Ay, qué Bien. bien! Me encanta. Ahí estoy poniendo despacito, todavía no tengo muchos followers, como se dice, pero ahí voy a dedicar a hacer toda mi información en español. Ahí es apoyo para familias. Y en Instagram es en inglés, y me pueden seguir a mí. Yo soy Parenting Expert. Y también Stop Parenting Alone. Entonces, ahí pueden encontrar el sitio web es stopparentingalone.com. Por ahora también pueden poner apoyo para familias.com, pero llegan al sitio web en inglés. Sorry, todavía lo estamos traduciendo. Pero los blogs, cuando van al sitio web mío, ahí hay blogs en español. Y lo bueno es que están todas los segmentos que he hecho en Telemundo en español, ahí están. Claro, Entonces, si ellos fantástico. me hacen preguntas súper difíciles y súper chéveres, entonces ahí están todas. Dejaremos toda la información escrita con los enlaces en la descripción, como siempre. Me encanta, me encanta. Gracias, Lina, por acompañarnos y por ese trabajo tan importante que beneficia a tantas familias. La verdad que ya hubiese querido que estuvieras ahí cuando estaba yo criando mis niños. Pero me encanta que hay tantas familias que se pueden beneficiar.
Recuerden buscar a Lina en sus redes sociales y su sitio web. Gracias por sintonizar y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.